Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Antes de empezar quiero decirles de que me disculpen si logran escucharme un poco mal, ya que en estos últimos días comencé a tener un dolor horrible en la garganta y el día de hoy amanecí con la garganta muy inflamada que se me dificulta hablar un poco. Pensé en esperar unos días hasta que baje la inflamación, pero estamos un poco retrasados con las noticias, así que mejor decidí grabar el video de una vez antes de que empeore la inflamación y ya no me permita grabar el video, así que espero puedan comprenderme. Bueno, sin más que decir, comencemos con el video. El 13 de abril nuestro Yibo fue parte de los narradores del programa especial realizado por Dragón TV como parte de la lucha contra la epidemia que se está viviendo en la ciudad de Shanghái. 请相信，困难终将过去，希望与阳光就在不远的前方。在这里，我想对每一位奋斗在抗疫一线的医护人员、社区工作人员以及志愿者们致敬，同时也为这座城市中守护家园的你们点赞。让我们一起携手战胜疫情，祝福上海 众志成城，我们同心守护上海，加油！ El 11 de abril se filtraron algunas fotografías de nuestro Yibo en el gimnasio. Al parecer, Yibo se está tomando un tiempo libre para entrenar, ya que es esencial para su personaje en la película El Rey de los Cielos. El 18 de abril, la marca Banana Inn actualizó su cuenta de Weibo con un video publicitario junto a nuestro Yibo. 夏天要穿凉皮。凉皮这个名儿，大伙都知道，说的就是这一碗。你跟我造名，为啥呢？好的凉皮讲究的是透、薄、白。但是我这件有 UPF 50加的防晒力，轻松抵挡紫外线。风一来，像披了件凉风。 如何？有点凉。穿凉皮吧，胶内凉皮科学防晒更凉快。我这凉皮搁了辣子，什么级别？火焰。大爷，够意思啊！ 为了是你这个凉皮，够不够意思？胶内凉皮防晒衣，网眼设计，凉快透气。咋一滴汗都没流？穿凉皮吧，胶内凉皮科学防晒更凉快。这是您？30年前开始卖凉皮儿，我跟你一样俊俏呢。试问，这苍天下的紫外线能绕过谁呀？这再往下，老张，这份凉皮我回请你。前短后长，这样面积可调节，严防晒伤。还是这面跟我打。 正反两袋都凉快，穿凉皮吧。胶内凉皮科学防晒更凉快，胶内重新设计基本款。我家凉皮儿品类丰富，万粉细粉，黄瓜豆皮儿。我这要帽子、口罩。 El 15 de abril, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de los vestuarios que usó Shan durante las grabaciones de la serie Juramento de Amor. El 16 de abril, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de él que fueron tomadas saliendo de su trabajo.
El 16 de abril se cumplieron 4 años desde el día en que la serie de Untem comenzó con sus grabaciones. ¿Quién diría que esta serie se convertiría en todo un éxito y a pesar de que los años hayan pasado, hoy en día la serie sigue siendo aclamada y recordada? Estoy segura que con el paso del tiempo más personas quedarán enamoradas de esta historia y por supuesto también de todo el elenco. Y por último, no olvidemos que esta serie nos dio momentos muy bonitos de nuestros chicos, donde no solo comenzó una amistad, sino que comenzó una linda historia de amor. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron en esta semana. Vamos a comenzar con la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Weibo. El día en que realizó su publicación fue el 16 de abril. Ese mismo día se estaba celebrando el aniversario desde el día en que la serie de Untem comenzó con sus grabaciones. Pero un detalle que tal vez no sabían es que nuestro Gege solo nos dio las obras, ya que estas fotografías no fueron tomadas en ese mismo día, sino que fueron tomadas el 6 de abril. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué nuestro Gege tuvo que esperar hasta el 16 de abril para publicar sus fotografías? ¿Acaso quiso celebrar también el aniversario de la serie compartiéndonos algunas fotografías? Por otro lado, tenemos la hora en que fue publicado las fotografías, que fue a la 1 de la tarde con 23 minutos. Si hablamos de Kadian, significaría Ji Amoshan, pero si nos referimos a una fecha, pues al parecer haría referencia al día en que Didi creó su cuenta de Weibo, que fue el 23 de enero. También podría significar la fecha de cumpleaños del personaje de Lan Wangji, que es el 23 de enero. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora vamos a analizar estas dos fotografías que publicó nuestro Gege, donde nos muestra un cielo y un árbol, que la verdad son muy parecidas a las fotografías que publicó Gege cuando se despidió de la serie. Si comparamos estas dos fotografías con estas otras dos fotografías, son muy similares. Algunas hermanas también analizaron esta fotografía donde aseguran que la forma que tiene la nube es de un cachorro. Recuerden que nuestro Gege solía decirle cachorro a nuestro Didi durante las grabaciones de la serie. Por otro lado, algunas hermanas dicen que la nube tiene la forma de un ángel, uno que es muy parecido a esta fotografía que fue tomada durante las grabaciones de la serie. Hay otras hermanas que dicen que la nube se parece a un corazón con un punto, como el que hizo una vez nuestro Didi, donde hace referencia al lunar de Gege. Para ustedes, ¿qué forma creen que tiene esta nube? Y por último tenemos la ropa que usó nuestro Gege. La camiseta que usó Gege para tomarse la foto es de la marca Li-Ning, pero esta camiseta es de pareja y al parecer Gege usó el diseño que usa la mujer. Me pregunto quién tendrá la otra camiseta. Durante estos días hubo un caramelito que volvió después de mucho tiempo. ¿Se acuerdan de los premios de Tencent 2019 en donde nuestros chicos podían sentarse juntos sin ningún problema? Pues durante ese día salió un rumor de que el backstage de nuestros chicos estaban al lado del otro. En ese entonces solo salieron estas dos fotografías donde nos mostraban las habitaciones de cada uno. Nuestro Gege estaba en la habitación número 11 y nuestro Didi estaba en la habitación número 12, pero no se sabían si estaban al frente o al lado, así que no lo sabíamos con exactitud. Pero ahora se publicó una foto donde nos muestran cómo estuvieron las habitaciones de cada uno y pues efectivamente ambos estaban al lado del otro. Ese mismo día salió un CP en donde nos cuentan que nuestro Didi había ido a la habitación de Gege para verlo y entró diciendo que lo extrañaba. Por otro lado también cuentan que cuando Didi había ingresado a la habitación de Gege, él llevaba un arete en su oreja, pero cuando salió de la habitación de Gege se le vio sin arete. ¿Qué habrá pasado con ese dichoso arete? Creo que esa respuesta solo lo tienen nuestros chicos. Ahora comenzaremos con los CPNs. Durante esta semana solo salió uno. Este CPN es muy cortito pero muy dulce. En aquí nos cuentan que durante una videollamada que tuvieron nuestros chicos mientras ambos comían, nuestro Didi le dijo a Gege que se acercara un poco porque tenía algo en la cara. Gege le pregunta qué es y Didi le responde que tiene besos. Y Gege le dice que él también tiene besos. Estos dos nos van a terminar matando de amor. Hace como 2 semanas se había publicado este video de una de las grabaciones de la serie Juramento de Amor, pero yo no les pude hablar sobre esto porque aún se estaba analizando, ya que como pueden ver el video no es muy nítido. Según este video, al parecer nuestro Didi estuvo presente durante las grabaciones de esta escena, ya que hay alguien muy parecido a él. Cuando se estuvo grabando la escena del beso, esta persona de un momento a otro decide irse del lugar y al momento de retirarse vemos que tiene un skate. Anteriormente les había mencionado que nuestro Didi iba a visitar a nuestro Gege durante las grabaciones de la serie, así que es posible de que esta persona sea Didi, ya que durante el tiempo que se grababa la serie, nuestro Didi era visto con su skate en algunos aeropuertos.
El 11 de abril, una hermana publicó que en un artículo estuvieron hablando sobre la belleza física de nuestro Didi, pero durante su artículo mencionaron que el papá de Didi cuando era más joven se veía muy guapo a pesar de usar barba en aquella época, pero dentro del artículo adjuntaron la foto de quien sería el papá de Didi, diciendo que Didi y su papá son muy parecidos, pero en realidad la foto que colocaron era la foto del papá de Gege. Todos cuando nos enteramos de esto estábamos tipo así, o sea, estaban diciendo que el papá de Gege se parece a Didi. ¿Cómo les decimos que en realidad es su suegro? El 17 de abril, una hermana nos compartió una pequeña conversación que tuvo una mototitie con una hermana que al parecer recién estaba entrando al fandom de Lishan, ya que ella hace un comentario preguntando sobre quién de nuestros chicos dio el primer beso al otro, y nuestra hermana mototitie comentó lo siguiente: fue mi hijo, aunque es muy pequeño, no es cobarde. Esto se refiere a que Didi fue quien se atrevió a darle el primer beso a Gege, ya que él es más arriesgado y directo, así que es él quien dio el primer beso, y todas las tortugas preguntándonos: ¿y tú cómo sabes eso? La verdad, durante este tiempo que voy dentro del fandom he visto que hay muchas mototitie y xiaofexia que son tortugas en secreto a pesar de pertenecer al otro fandom. Bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Recuerden que el video no debe ser publicado en otro sitio. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.